Hace unos días se dio a conocer que frente a la costa de Yucatán se encontraron los restos del navío La Unión, que era utilizado para transportar esclavos entre México y Cuba, esclavos mayas durante el periodo conocido como la Guerra de Castas en Yucatán. Eh, Esto fue durante el siglo XIX. Le agradezco mucho a la arqueóloga Elena Barba, investigadora responsable de la arqueología subacuática en la península de Yucatán, para que me tome la llamada para hablar sobre este hallazgo. Elena, le agradezco que esté con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Pascal. Gracias por la invitación. Bueno, pues muy relevante este hallazgo porque nos permite asomarnos a un periodo de la historia, quizá un periodo pues incómodo de nuestra historia del siglo XIX. Cuéntenos cuándo fue localizado el resto de este navío, cómo fue que se encontró. El resto del buque, se trata de un vapor de la primera mitad del siglo XIX, que de hecho corresponde como a la primera época de este tipo de embarcaciones. Para que el auditorio se dé una idea de estos barcos que surcaban el río Mississippi. Sí, que tienen una especie de molino en la parte trasera, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, este tipo de embarcaciones corresponden a una identificación que se está llevando a cabo desde hace ya 18 años, pero justamente esta especie se localiza a finales del 2017. Pero encontramos el barco, empezamos a hacer indagaciones en los archivos, un trabajo con la comunidad, porque también tenían referencias a través de la tradición oral desde los abuelos e hijos, de ciertas leyendas de un barco que había explotado frente a la costa. Y entonces nos dimos a la tarea de hacer una investigación detectivesca, literalmente, en diferentes archivos de México, España, en Cuba, y de tal cuenta que empezamos a atar cabos, por decirlo de alguna manera, y además de hacer análisis ya en laboratorios especializados de la madera, de los metales identificados, reconstrucción fotográfica, fotogramétrica, y de tal suerte que empezamos a dilucidar de a poco, ¿no? Y a ir armando este rompecabezas históricos, identificando con nombre y apellido este naufragio, como bien señala, licenciado, con el nombre de el vapor La Unión. Sí, este que naufragio era de bandera fue española. en, Sí. si mal no recuerdo, septiembre de 1861. Es correcto, se hunde el 19 de septiembre de 1861 por un incendio al explotar la caldera en la zona de máquinas, cuestión que nos ayudó muchísimo para su identificación en campo, porque después de una prospección, de estar trabajando con la comunidad, logramos llegar al sitio. Y en el momento de bucearlo y registrarlo en fotografía, video y dibujo, nos percatamos precisamente que la caldera estaba fragmentada. Y la madera también, de la parte, la única madera que quedó en la parte de hasta abajo, aplastada por toda la maquinaria, y los corales que estaban alrededor, todos estaban con muestras de haber estado expuestos a una fuente, ¿no? En este caso el fuego. Exactamente. ¿A qué distancia de la costa? Entiendo que está frente a Progreso, Yucatán, ¿verdad? Este naufragio. Está frente a las costas de Cizal. De Cizal. De Cizal, correcto, a menos de 2 millas de navegación. Sí, Cizal, que en el siglo XIX y incluso antes era un puerto importante de la República Mexicana. ¿A qué profundidad encontraron los restos? Los restos están realmente a muy poca profundidad, estamos hablando de 7 metros. Sí. Es decir, estaba básicamente frente al puerto, de tal suerte que hay referencias de un informe que, digamos, manda a elaborar el presidente Benito Juárez tras el hundimiento,
un informe de un periodista titulado Sánchez Navarro, y entonces en este informe se narra el incidente y una serie de actos ilícitos, ¿no? Que es lo que viene a detonar o llevar a la luz en ese entonces el tráfico humano que se estaba llevando a cabo. Sí, como decía yo en la introducción, es un episodio pues vergonzoso de nuestra historia. Pues una gran cantidad de indígenas mayas fueron expulsados. Incluso había una ley que determinaba que en caso de sublevarse los jefes eran pasados por las armas y digamos aquellos que los seguían pues eran expulsados 10 años del país y por eso fueron a dar a Cuba muchos de esos indígenas. Es correcto, sí. Eso fue una de las maneras de promover, ¿no? Que fueran expulsados o que salieran del país, ¿no? Uh-huh. Uno era la promesa de una situación mejor de vida para los indígenas que no eran los líderes. Sí. Y para aquellos líderes era o te vas o pasas por las armas, ¿no? Sí. Entonces tampoco es que tuvieran muchas opciones, ¿no? Claro. Y eso sucedió pues durante casi todo el periodo de la guerra de Castro, que estamos hablando de 43 años. Sí. Y sí, estamos increíble. hablando de varios gobernadores que tenían este proceder, ¿no? Y incluso nombres que hoy en día todavía son apellidos muy conocidos en Yucatán, ¿no? Sí, ahora, ¿cuál fue el reto, digamos, de la localización de la nave? ¿Qué porcentaje, digamos, de lo que fue originalmente la nave queda todavía ahí en el fondo del mar? ¿Y qué va a suceder con estos restos, Elena? Ok, si pensamos en un barco de madera, sí, evidentemente todo lo que es la obra muerta, que es de la línea de flotación para arriba, ya desapareció. Ya desapareció. De la línea de flotación hacia abajo se llama la obra viva, y esta obra también desapareció, a excepción de lo que quedó justamente en la parte inferior del casco, es decir, lo que soporta la quilla y lo que soportaba la maquinaria. Entonces, por suerte, esto se conservó bajo la arena, por un lado. Segundo, la caldera fragmentada, los ejes, las ruedas de paleta, todo lo que son metales se conservaron gracias a que se colonizaron con coral, ¿no? Y diferentes biosuarios y la vida marina. Sí. Entonces, eso permite una especie de encapsulamiento que a lo largo de los siglos exactamente preserva los materiales. Y además, bajo la arena también identificamos, de pura suerte, porque estamos haciendo un pozo de sondeo de 1 metro por 1 metro, imagínate, sí, un pocito muy chiquito para tomar las muestras de madera que después fueron al laboratorio. Y en ese pocito encontramos cubertería de latón de los pasajeros de primera clase. Muy interesante, que también pues era otro de las piezas de ese rompecabezas del que te platico, ¿no? Claro. ¿Este barco dónde fue fabricado? Este barco es fabricado, sí, en La Habana, en los astilleros, sí, y pertenecía a una familia de apellido Sagroni, que se dedicaba al comercio, ¿no? Básicamente entre Cuba y los puertos de Cizal, Campeche, Veracruz, Tampico, es decir, hacía una navegación de cabotaje a través del Golfo de México, pero a su regreso a Cuba, pues también funcionaba como transportista de estos indígenas, ¿no? Que Desiree Charney en una de sus publicaciones titulada Viaje a México entre el 57 y el 60, habla de que él mismo los ve y lo narra en esta publicación que realiza, y dice que se observan indígenas mayas, hombres y mujeres semidesnudos y muy delgados, a los cuales se les denominaba indios bravos.
y él mismo señala que estamos hablando de mediados del 19, y él mismo considera que es una especie de esclavitud, ¿no? Lo que está observando, y lo deja plasmado en esta obra. Pues qué interesante todo lo que nos ha narrado, y estoy seguro que va a dar pues todavía para muchas investigaciones. Elena, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, es un gusto. Gracias. La arqueóloga Elena Barba, quien es investigadora responsable de arqueología subacuática en la península de Yucatán.